Padre Dios de amor, te damos las gracias por las bendiciones que constantemente tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por tus cuidados, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu protección durante la noche, gracias por darnos un nuevo día. Y gracias, Señor, porque siempre provee espacio para el estudio de tu palabra, para aprender más de ti. Pedimos, Padre, que en esta mañana tú nos acompañes, tu presencia esté con nosotros y que tu Espíritu nos dirija en el estudio de la palabra. También, Padre, pon en nuestros corazones esas peticiones que queremos presentar o que debemos presentar delante de ti, para que entonces tú obres, Señor, en cada una de ellas. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo el Salmo 2 completo. Lo voy a leer completo y luego vamos a ir desglosándolo. Salmo 2, del versículo 1 en adelante, dice así. ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conturbará. Y yo investí mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Yo recitaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad los gentiles y por posesión tuya los términos de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid castigo, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere de aquí un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Y este salmo es un salmo, pues podríamos llamarlo mesiánico. Habla más del Mesías que del mismo David. Los mismos autores del Nuevo Testamento lo confirman y el mismo Jesús lo confirma en Apocalipsis. Más adelante vamos a ver esto. En el libro de Hechos se cita este salmo en varias ocasiones, aplicándoselo a Cristo y no a David, como muchos de otros salmos que hasta el mismo Pedro dice que no se aplican a David sino a Cristo, que David, siendo inspirado por Dios, escribió estas cosas. Lo primero que quisiera comentar es que al leer este salmo, vemos como una secuencia de una conspiración, vemos una manifestación del poder de Dios, una vindicación de quién es Cristo para Dios, y una defensa de Dios sobre el Mesías, o sea, Dios defendiendo a su Mesías, a su ungido, a Cristo, a su Hijo, a quien Él llama a su Hijo, y vemos cómo luego hay una exhortación a todos estos que conspiran que recapaciten, que admitan la corrección, que acepten la corrección, no sea que les venga mal. Y aquí vemos, ¿verdad? Prácticamente este orden en el Salmo 2, y nos hablamos de qué momento está hablando este Salmo 2, en qué momento está hablando, qué momento histórico, qué momento de la historia de este mundo y de la historia del conflicto entre el bien y el mal se está refiriendo este salmo. Y aunque inicialmente podemos notar que el lenguaje que se utiliza es netamente, podríamos decir, terrenal, terrestre, tiene connotaciones aún, podríamos decir, aplicándose al origen del conflicto en el cielo. Por ejemplo, se habla de una conspiración, luego se habla de lo que hace Dios
y una declaración de Cristo como no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Rey sobre el monte de la santidad de Dios. Y vemos cómo el Señor promete que los enemigos de Cristo y sus enemigos serán vencidos. Y esto prácticamente, una secuencia similar es lo que ocurrió en el cielo. Y es interesante notar el Salmo 110, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Y aquí vemos un lenguaje muy similar al del Salmo capítulo 2, donde el Señor, Dios, dijo a mi Señor, dice David, que es el Mesías, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y utiliza tal lenguaje similar, la vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. En el Salmo 2 habla de la vara de hierro. En el Salmo 110 está hablando de la vara de tu fortaleza, fortaleza, hierro, fuerte. Entonces encontramos, ¿verdad?, unas similitudes, pero lo que quiero resaltar aquí es que el Señor dijo a mi Señor, no dice o dirá. David dice, el Señor dijo en tiempo pasado. Aún antes de David, el Señor ya había dicho al Señor de David, que es el Mesías, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que esto se aplica a un tiempo previo a los tiempos de David, aunque tenga una aplicación también histórica que ya mismo vamos a ver. Se aplica también a un tiempo pasado. También vemos en Hebreos capítulo 1, y cabe ¿verdad? Vale la pena mencionar que el capítulo 1 de Hebreos está explicando quién era Cristo antes de su encarnación y lo presenta como infinitamente mayor que los ángeles, mientras que el capítulo 2 de Hebreos nos presenta a un Cristo luego de su encarnación hecho poco menos que los ángeles o hecho menor que los ángeles. Así que el capítulo 1 nos está hablando de un Cristo previo a la encarnación. Y en el mismo capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 13, explicando el lugar que tiene Cristo, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Explicando la naturaleza de Cristo previo a la encarnación, infinitamente superior a la de los ángeles, para explicar qué fue lo que Cristo dejó para hacerse hombre y hacerse menor que los ángeles, explicando el lugar infinitamente alto que tenía Cristo. Dice Pablo en Hebreos que ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que este versículo Pablo lo aplica en Hebreos 1 a la condición de Cristo previo a la encarnación. Así que estamos hablando, ¿verdad? Y estamos considerando que el Salmo 2 tiene una aplicación directamente relacionada con el conflicto, con el origen del conflicto, con las conspiraciones que se dieron en el cielo previo a la creación de este mundo y previo a la encarnación de Cristo. Esta promesa que Dios le hizo a Cristo, de siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies, esta promesa de que todo será suyo, que él quebrantará a sus enemigos con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmenuzará. Estas promesas que Dios le hizo a su Hijo anteceden mucho, ¿verdad?, la encarnación de Cristo y aún a los tiempos de David, porque David dice que el Señor dijo en tiempo pasado. Así que estas son promesas que Dios le hizo a Cristo desde el origen del conflicto, desde que comenzaron las conspiraciones en contra de Cristo, en contra de Jehová y de su ungido. También notamos que hay una aplicación histórica, ¿verdad?,
Y aquí es que entra más de lleno el lenguaje terrenal, como mencioné al principio. El versículo 1 nos dice: ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? ¿Por qué se amotinan los gentiles? Y esta palabra gentiles puede ser que su versión de la Biblia diga naciones, o diga gentes, o diga paganos. Y es que la palabra que en hebreo, de la cual se traduce, implica todo esto. Realmente se referían a naciones, pero como los hebreos veían a todas las naciones a su alrededor como paganos, muchas veces se traduce como gentiles o como paganos, pero realmente se refiere a naciones. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan todas estas naciones paganas? Y los pueblos piensan, imaginan cosas vanas, imaginan vanidad, piensan cosas sin sentido, conspirando contra el Dios del universo, contra el soberano del universo y contra su ungido, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice: estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Y más adelante vamos a tocar el verso 3. Pero por ahora quisiera resaltar el hecho de que, aunque resulta, por lo menos para mí resulta evidente, que estas conspiraciones de las cuales se están hablando comenzaron en el cielo, también tuvieron una aplicación histórica o un cumplimiento histórico desde el punto de vista de lo que vivió Cristo aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos Hechos 4, del 23 al 27, leemos lo siguiente: y vueltos vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que en Espíritu Santo por boca de David nuestro padre, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado los gentiles y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Y digo que esto tiene un cumplimiento terrenal y hasta cierto punto pudiera decir parcial, porque aquí, aunque el Salmo 2 está hablando de todas las naciones, está hablando de una conglomeración de todas las naciones, ¿verdad? En tiempos de Cristo hubo representación de las naciones más poderosas, por ejemplo Roma, y el gobierno local. Sin embargo, eso no incluye a todos los poderes o todos los reyes. Eso incluye tal vez más poderosos y los inmediatos que tenían influencia sobre el mundo judío en tiempos de Cristo. Sin embargo, el Salmo 2 está hablando de que todas las naciones, todos los reyes, todos se unen, se conflagran, conspiran, intentan hacer un complot, imaginan cosas vanas, piensan que le va a salir bien el asunto en contra de Dios y en contra de su ungido Cristo. Así que esto tiene una aplicación histórica, ¿verdad? Como la misma Biblia se la da. Sin embargo, no es la única. No es la única. También tiene una aplicación escatológica. Cuando decimos escatológica, queremos decir concerniente a los eventos del tiempo del fin. Y la aplicación escatológica de este salmo, podríamos inferir que se refiere a cuando haya una unión de los poderes de este mundo en contra, ¿verdad? De este mundo y de los poderes de las tinieblas en contra de Dios y de su ungido, y por lo tanto en contra de su pueblo. Y es muy interesante cómo Apocalipsis capítulo 17, versos del 12 al 14 nos dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Aquí se nos presenta cómo en el tiempo del fin va a haber una conspiración, un consejo de estos 10 reyes que representa el número 10, ¿verdad? La totalidad, ¿verdad? De los reinos de la tierra.
No nos vamos a detener a pensar si son 10 reyes literales o no, simplemente en esos 10 reinos o esos 10 reyes se conglomera prácticamente la totalidad de la tierra, y dice que estos van a pelear contra el Cordero, pero que el Cordero los vencerá tal como el Salmo 2 dice que ocurrirá. Así que esto también tiene este Salmo 2 tiene también un contexto escatológico. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 15, del 23 al 28, leemos algo similar a lo que acabamos de leer en Apocalipsis y lo que leemos también en el Salmo 2. En 1 Corintios 15, 23 en adelante leemos al 28, leemos lo siguiente: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que vemos que está la venida de Cristo. Luego dice, luego el fin. Así que el fin o el tiempo del cual se está hablando aquí es después de la venida de Cristo. Es un fin posterior. Estamos hablando después del milenio. Luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro, está exceptuando a aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Prácticamente aquí nos está diciendo que en el fin, ¿verdad? En el fin del fin, después del milenio, dice que Cristo ha de entregar el reino al Dios y Padre, pero es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y dice que el último enemigo que será deshecho será la muerte. Y dice que todas las cosas Dios sujetó debajo de los pies de Cristo. Pero dice que cuando dice que todas las cosas le son sujetas, lo único que no está sujeto a Cristo es el mismo Padre, quien le sujetó a él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le fueren sujetas a Cristo, luego de que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies, entonces el mismo Hijo, Cristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que aquí notamos una secuencia similar, ¿no? Vemos que hay un conflicto, hay unos enemigos, pero estos enemigos serán puestos por estrado de los pies de Cristo, del Mesías, el ungido de Dios. Y luego de que estos enemigos estén puestos como estrado de los pies de Cristo, del ungido de Dios, del Mesías, del Hijo de Dios, tal como lo llama el versículo 28, el Hijo mismo se sujetará a quien le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Así que, volviendo al Salmo 2, queremos presentar lo siguiente, o resaltar el siguiente punto. Nos dice la palabra de Dios que ¿verdad? Repasando los primeros 2 versículos, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? Están pensando cosas vanas, cosas ilusas, cosas sin sentido. Estarán los reyes de la piedra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Primero nos presenta la condición en la que se encuentran las naciones, los poderes de este mundo, los reyes de la tierra. Nos dicen que están pensando cosas vanas, consultando unos con otros, uniéndose contra el Señor, contra su ungido, y luego se nos dice lo que dicen. ¿Y qué es lo que declaran? En el verso 13 nos dice lo siguiente: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y a primera instancia nosotros podríamos pensar que ellos tienen un falso concepto acerca de Dios, su mentalidad acerca de Dios, su pensamiento acerca de Dios está distorsionado, y ellos están viendo a Dios como un ser, podríamos decir como un ser dictatorial, como un ser arbitrario, como un ser que esclaviza, un señor que está sojuzgándolo, que los tiene esclavizados. Y esto es exactamente lo que el enemigo siempre ha acusado a Dios, de ser un tirano,
de ser quien esclaviza, diciendo que no hay libertad, cuando es todo lo contrario. Y entonces ellos ven el servicio a Dios como cadenas, como sogas, como cuerdas que lo están atando y dicen, rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia y queremos ver realmente de qué consisten estas cuerdas, que los malvados, que aquellos, ¿verdad?, que los reyes de este mundo y que las naciones quieren deshacerse de estas cuerdas, nosotros encontramos lo siguiente acerca de las cuerdas. Leemos Oseas 11, del versículo 1 al 4. En el versículo 1 leemos lo siguiente. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y notemos lo siguiente, en el versículo 1, Dios está diciendo que Él llamó a Israel, al pueblo de Israel, y de Egipto lo llamó. Y notemos que aquí Dios no dice, yo lo forcé a salir. Él dice, yo lo llamé. De Egipto llamé a mi hijo. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí se nos presenta que Dios amó a ese pueblo y lo llamó. Así que el llamar es el resultado de amar. Cuando Dios ama, Él llama para que vayamos a Él. En amor es que Él llama. Y el hecho de que el pueblo saliera de Egipto fue un ejercicio del libre albedrío que Dios les dio, porque ninguno de ellos estaba obligado a salir. Nos dice en el versículo 2, como los llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. A pesar de que en amor Dios los llamaba, ellos se iban de su presencia, se alejaban de Él y se iban tras dioses falsos. ¿Cuán doloroso debe haber sido esta experiencia para Dios? Y miren cómo nos dice el versículo 3 de Oseas 11. Yo, con todo eso, guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolo de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. A pesar de ¿verdad?, de su respuesta de alejarse, a pesar de ellos buscar otros dioses, de sus idolatrías, a pesar de todo eso, con todo eso, dice el Señor, guiaba en pies al mismo Efraín. Dice que tomándolo de sus brazos, los guiaba en pies. Le enseñaba a caminar, como un niño que se le está enseñando a caminar. Y no conocieron que yo los cuidaba. Y miren cómo nos dice el versículo 4. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y allegué hacia él la comida. Aquí se nos dice que sus cuerdas son cuerdas de amor. Que aún en la idolatría, aún en su pecado, Dios los cuidaba. Las cuerdas de amor son cuerdas que Dios utiliza para proteger al hombre, para cuidarlo del pecado, para cuidarlo de aquellas cosas que son destructivas y que hacen daño. Las cuerdas de Dios son cuerdas de amor. Sin embargo, se nos dice que fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas. Realmente Dios quitó un yugo. Sus cuerdas de amor no son pesadas, no es un yugo que pesa. Ahora, hay otra cosa ¿verdad?, que nos esclaviza. Hay un yugo que sí es pesado y es el yugo del pecado. Y dice aquí que Dios fue para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas. Dice, y allegué a él la comida, le alimenté, lo cuidé. En el cuidado de Dios, en su protección, en su ternura paternal, es que se encuentra la definición de lo que son las cuerdas de amor de Dios. Entonces vemos en el Salmo 2 que los que conspiran contra Dios, aquellos que están constantemente buscando cómo atacar, cómo destruir, cómo rebelarse en contra de Dios, están buscando quitarse encima sus cuerdas, sus coyundas, ignorando que son cuerdas de amor. Ignorando el amor
y el amoroso cuidado, la ternura con la que Dios los ha tratado, no tomando en consideración que si están vivos es porque hasta ese momento Dios les ha preservado la vida. Pero ellos quieren deshacerse de esas cuerdas que los protegen. Vemos que esas cuerdas de amor los cuidan, esas cuerdas de amor los alimentan, esas cuerdas de amor los liberta. Pero ellos no las quieren. Ellos la ven como un yugo esclavizante. Y por eso ellos dicen en el versículo 3, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos no quieren el amor de Dios. Y ahí no hay nada más que Dios pueda hacer. Su amor se manifiesta en el cuidado, como vimos, en su providencia, proveyendo alimento, alimentándolos, cuidándolos, enseñándoles a caminar, pero ellos no quieren eso. Entonces, ¿qué más puede Dios hacer? Ellos están decidiendo sacarse de encima la protección de Dios, romper esas cuerdas de amor que los cuidan y los protegen y les han preservado la vida y han sustentado su vida y hasta provisto el alimento y el sostén del cuerpo. Todo por amor. Esas cuerdas de amor proveen todo eso según lo que vimos en Oseas 11, versículos del 1 al 4. Y volviendo al Salmo 2, cuando nosotros leemos entonces la respuesta de Dios, notamos que lo primero que se nos presenta en el versículo 1 es el estado de los gentiles, de las naciones, de las gentes. ¿Qué están haciendo? Están en un estado de pensar cosas vanas, imaginando cosas vanas. Luego se nos dice que están consultando unidos, conspirando contra el Señor, contra Jehová y contra su ungido. Y luego se nos dice lo que dicen: liberémonos de ellos, rompamos estas cuerdas. Por eso es que es lo vano que ellos están imaginándose, que ellos pueden soltar las cuerdas de amor del Señor y seguir viviendo. Ellos piensan que ellos puedan soltarse, desconectarse, quitarse el cuidado de Dios y ser preservados como quiera con vida. Cuando eso es imposible, eso parte de la premisa y de la mentira de que tenemos vida en nosotros mismos. Así que se nos presenta el estado de ellos y luego se nos dice qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos declaran. Ahora en el versículo 4 se nos presenta el estado de Dios. Dice, el que mora en los cielos. Así que se nos presenta Dios como estando en los cielos, como viéndolo todo, como aquel de quien nada se puede esconder. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y aquí hay un reto, porque la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, verso 5, se nos dice que el que se alegra en la calamidad ajena no quedará sin castigo. Así que se nos presenta como algo malo el alegrarnos de la calamidad ajena. Y entonces, ¿qué representa esto de Dios estando en los cielos, riéndose y burlándose de ellos? Y yo quisiera que consideremos que la Biblia misma, ¿verdad?, se ha de interpretar así. Y entonces quisiera que leyéramos en Mateo 2:16, y yo creo que van a entender o a notar o a identificar rápido la historia a la que estamos haciendo alusión con este verso. Dice lo siguiente: Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios. ¿Qué se nos dice? Que Herodes, viéndose burlado de los sabios, él sintiéndose burlado, él viendo que él había sido burlado por los sabios. Los sabios se burlaron de Herodes. ¿Acaso ellos se estaban riendo de que se fueron por otro camino? Recordemos la historia, que Herodes le había dicho a los sabios que le notificaran dónde estaba el Mesías para él también ir allá y adorarle. Entonces los sabios luego fueron notificados que se fueran por otra dirección y ellos así lo hicieron. Ellos se estaban burlando de que Herodes, se estaban riendo y burlándose de Herodes, de que Herodes se quedó esperándolo. No, el término burlarse en la Biblia implica
que los planes son frustrados. Aquellas cosas que imaginan que son vanas, que las naciones imaginan vanas, estos planes, estas conspiraciones van a ser frustradas. Y esto es lo que implica que Dios, que está desde el cielo, ve, se ríe y se burla. El lenguaje humano se nos declara aquello que simplemente implica que Dios frustrará sus planes. Dios frustrará sus planes. Él ejecutará aquello que está en su corazón hacer. ¿Cuál es su estado? Su estado es de estar en el cielo, de que esas conspiraciones no van a poder vencerlo, que Él saldrá victorioso por encima de las conspiraciones que están haciendo los hombres. Y que el plan que Dios ha de ejecutar ha de frustrar los planes de los malvados. Notemos, verá, yo entiendo que este punto es bastante claro, aunque pudiéramos aportar un poco más el hecho de que cuando los planes de alguien son frustrados, se dice que esa persona fue burlada, ¿verdad? Aquello que la persona no esperaba sucedió. Podríamos decir que le fue tomado el pelo cuando la persona esperaba algo y de repente su plan y su maquinación fue frustrada. Decimos que fue burlado. Pero esta es la experiencia de aquel que planifica cosas vanas. Ha de ser burlado por Dios porque Dios ha de actuar de una forma que se frustrarán los planes de los malvados y no conseguirán aquello que ellos desean. Así que no es que Dios se está riendo y burlándose, sino más bien que los planes, esas vanas imaginaciones de los malvados que nos presenta el Salmo 2, van a ser frustradas. ¿Cómo van a ser frustradas? ¿Cómo es que son frustradas? Bueno, se nos dice en el versículo 5, entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conturbará. Primero se nos dice que el estado en el que se encuentra, Él está en los cielos, ¿verdad? Y esto implica el verlo todo. Él está en un estado también de que Él tiene unos planes que han de frustrar los planes de los malvados, como ya vimos, según lo que implicaría reírse y burlarse. Y dice que Él hablará con su furor. Y aquí vemos una secuencia similar a los 3 primeros versículos, donde se nos dice en qué estado se encuentran los malvados, qué es lo que están planificando, y luego se nos dicen diciendo, y luego se nos declara qué es lo que se está diciendo. Aquí también dice que Dios ha de hablar a ellos con su furor y con su ira los conturbará. Y cuando nosotros hablamos del furor y de la ira de Dios, tenemos que considerar aquel versículo que hablamos en temas anteriores, ¿verdad? En Jeremías 33, verso 5, que dice lo siguiente: porque vinieron para pelear con los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, y porque escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. Aquí se nos presenta en Jeremías 33:5 el furor y la ira de Dios como el proceso por el cual el Señor retrae su protección. Dice, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia, a causa del pecado, a causa del clamor de ese pueblo rebelde, diciéndole a Dios, suéltanos, déjanos quietos, queremos hacer nuestra voluntad. Dios retira entonces su protección y vinieron los caldeos y destruyeron a los hombres de la ciudad, ¿verdad?, de Jerusalén, y llenaron sus casas de cuerpos de hombres muertos. Algo horrible según lo que leemos, pero todo esto ocurrió, dicen, porque fueron heridos con el furor y la ira de Dios, pero realmente fueron los caldeos los que lo hicieron. Entonces, ¿qué implica el furor y la ira de Dios? Dice, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. El Señor, cuando dice, les hablaré en mi furor y en mi ira, según leemos en el Salmo 2, en el versículo 5, Él está diciendo, declararé algo, pero haré exactamente lo que ellos están pidiendo. Ellos están diciendo, suéltanos las coyundas, suéltanos las cuerdas, vamos a romper las coyundas, vamos a echar de nosotros las cuerdas, y Dios permitirá que esto ocurra y le hablará
permitiendo que esto ocurra. ¿Y qué es lo que él ha de hablar? ¿Qué es lo que él ha de declarar? Concediéndole a los hombres que planifican cosas vanas lo que ellos tanto piden y tanto desean. ¿Qué es lo que él hablará en su furor y en su ira? Y consideremos también que la palabra ira, af, implica respiración agitada, implica temblar, implica una sensación en la que Dios es puesto por una situación estresante. Esto no es algo cómodo ni fácil para Dios. En su furor, en su ira, es en su sufrimiento. Y mientras Dios habla en su sufrimiento, Dios va a declarar algo en sufrimiento en cuanto a lo que el hombre le está pidiendo de que quieren soltar y romper las coyundas y las cuerdas de amor de Dios. Y Dios le hablará y declarará lo siguiente. El versículo 6. Yo investí mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Así que lo que Dios ha de hablar es una reivindicación del lugar de Cristo. Yo investí, no yo estoy invirtiendo, yo investí mi rey sobre Sión. Yo he puesto a mi rey sobre Sión, yo establecí a mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Y en el versículo 7 se nos presenta de manera interesante a Cristo hablando, ¿verdad? En primera persona, diciendo lo siguiente: yo recitaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Primero Dios dice el Padre, yo investí mi rey sobre Sión, hablando de Cristo, su Mesías, su ungido, el monte de mi santidad, y luego aparece Cristo para declarar ese decreto, ese proceso por el cual él fue investido rey. Yo declararé el decreto. ¿Qué decreto? Aquello que Dios habló en su furor y en su ira. Dice, yo recitaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Señor me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso fue lo que Cristo recibió de su Padre, las palabras que Cristo recibió de su Padre, revelando el proceso por el cual él fue investido rey. Es decir, en el momento en que Dios le dijo a su hijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, es el momento del decreto en el que Cristo fue declarado rey. Es decir, él nació para ser rey. Y nada, ningún plan de nadie va a poder cambiar esto. Ni Satanás con todos los ángeles que logró engañar, ni todos los reinos de este mundo engañados por el enemigo podrán cambiar el hecho de que Dios engendró un hijo para que fuera rey. Nada va a cambiar el perfecto plan de Dios, ni nada va a poder frustrar el perfecto plan de Dios. Así que es interesante cómo es que el Señor se burla, cómo es que el Señor frustra los planes de los malvados. Los malvados están conspirando contra Dios y contra su ungido, pero Dios frustra sus planes haciendo que una declaración ante todos de quién es Cristo, el lugar que le corresponde a Cristo, y dejando saber que el lugar que tiene Cristo como rey es porque Él es el Hijo de Dios. Así que cuando nosotros consideramos esto y evaluamos la palabra de Dios, encontramos ejemplos que tipifican este proceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia de Adonías y Salomón. Adonías era un hijo de David que nació después de Absalón, el que le seguía a Absalón. Así como su hermano había conspirado contra su padre David, o sea, Absalón había conspirado contra su padre David para tomar el reino por la fuerza e intentó ganar el corazón de los ciudadanos de Jerusalén, ¿verdad? Y de todo el reino para su favor, y levantó una gran rebelión. Su hermano Adonías aspiraba hacia lo mismo, lo único que no se levantó en rebelión contra su padre, pero comenzó a planificar en contra de los planes de su padre, y eso también puede ser considerado una rebelión, aunque hasta este momento pacífica. Adonías estaba pensando en tomar el reino una vez su padre
muriera. Y comenzó a hacerse de gente de a caballo, de ejército. Recibió el apoyo de Joab, que era el general del ejército de David. También había recibido el apoyo del sacerdote Abiatar y de muchos otros. Y dice que todos sus hermanos también lo apoyaban en esto. Y mientras él planificaba, conspiraba, hacía consejos con todos estos hombres, hasta se reunían a hacer convites. De hecho, en un momento dado, Adonías invitó a todas estas personas que estaban de su lado a una gran comida, planificando y celebrando su próxima coronación, pensando él que se iba a ser rey, ¿verdad? Y de esta manera manifestaba el mismo espíritu que nosotros vemos en el Salmo 2. Y él tenía unos planes. Sin embargo, David había dejado claro, había declarado que Salomón era quien iba a reinar. De hecho, Dios fue el que se lo dijo. Y hasta le dio el nombre de Salomón y le dijo, él será el que reinará después de ti y él construirá casa a mi nombre. Todo esto Dios se lo había dicho a David. Y David, que estaba en cama, recibe noticias de Betsabé y también del profeta Natán de lo que estaba haciendo Adonías. Y David, conforme a su sabiduría dada por Dios, decide poner fin a la rebelión de Adonías o a los planes de Adonías en contra de los planes de David y los planes de Dios. ¿Cómo? Estableciendo a su hijo como rey, declarando a Salomón como rey. Y una vez Salomón fue declarado como rey, porque lo ungieron como rey, también lo hicieron montar en el asno del rey, lo hicieron pasear por toda la ciudad, lo reconoció toda la ciudad como rey y hubo grande celebración porque David había ungido y había nombrado a su hijo Salomón como rey y lo hizo sentarse en el trono como rey a reinar estando él en vida. Los planes de Adonías fueron frustrados. Él fue burlado. ¿Por qué? Porque se fue más sabio que él. Porque aquel plan que era desde el principio simplemente se ejecutó. David no cambió los planes. El plan que fue desde el principio, aquello que era desde el principio, simplemente se manifestó, se ejecutó. Y los planes de los malvados que conspiraban y planificaban en contra de los planes de Dios y en contra de los planes de David fueron frustrados. Y así vemos una tipificación de este proceso, ¿verdad?, por el cual Dios declara a Cristo su Hijo, porque hay personas, específicamente Lucifer, intentando tomar el lugar que le corresponde únicamente a Cristo como Rey, como Hijo de Dios. También consideremos lo que nos sigue diciendo en el versículo 8, ¿verdad? El 7 y 8, vamos a leerlo juntos. Salmos 2, 7 y 8 dice: yo recitaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad los gentiles y por posesión tuya los términos de la tierra. Todo es para hacer heredad y posesión de Cristo. Miren cómo dice, en el Salmo 2, verso 6, Dios dice que Él estableció su rey sobre Sión. En el 7, Cristo dice, yo voy a recitar el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad los gentiles y por posesión tuya los términos de la tierra. Dios lo hizo rey prometiéndole que Él sería rey de todas las cosas, soberano de todas las cosas y que le daría absolutamente todo. Él nace y se le es dado todo. Él es engendrado y se le es dado todo, absolutamente todo. Y en Juan capítulo 18, versículo 37 leemos lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le dice a Jesús, luego eres tú rey. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Y luego dice, para esto, para ser rey, es que yo he nacido. Y para esto he venido al mundo. Es decir, ese nacimiento del cual Cristo está hablando es un nacimiento previo a su venida al mundo, porque Él dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cristo nació para ser rey y vino a este mundo para tomar este reino que se había perdido. Y para esto he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio de aquello que era desde el principio, de que Él es el Rey establecido por Dios, de que Él es aquel a quien Dios le dijo, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, pídeme y todo es tuyo. Cristo vino a este mundo para dar testimonio a la verdad acerca de Dios, de que Dios es un Padre amante que entrega todas las cosas a sus hijos, así como hizo con Cristo Jesús. Y testimonio de esto es también el hecho de que Dios nos haga a nosotros reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. De que el reino que le dio a su hijo también sea para nosotros. Increíble, ¿no? En el capítulo 1 de Hebreos, del versículo 1 al 6, teniendo en mente que esto nos está hablando de Cristo previo a su encarnación, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Miren qué interesante, se nos dice que Dios constituyó a Cristo heredero de todo y luego hizo por medio de él los siglos o el universo, como dicen algunas versiones. Así que el Hijo de Dios es aquel a quien Dios constituye heredero de todo y luego de que lo constituye heredero de todo, por medio de él hace el universo. Y nos sigue diciendo, hablando de este Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora nos presenta, recuerden que el objetivo es presentar quién es Cristo antes de su encarnación para que entendamos lo que Cristo dejó. Se nos dice... Se nos sigue diciendo luego, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Cuándo Cristo fue hecho más excelente que los ángeles? Dice cuando alcanzó por herencia, cuando heredó todas las cosas, cuando Dios le constituyó heredero de todo. Él alcanzó también, él heredó también un más excelente nombre que los ángeles. Y nos sigue diciendo en versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Está hablando de ese proceso por el cual Cristo heredó mejor nombre que los ángeles. Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando metiendo el primogénito en la redondez de la tierra, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y aquí me encuentro algo muy interesante. Hay 3 declaraciones corridas acerca, ¿verdad?, de Dios acerca de su Hijo. Primero, Dios le habla directamente a su Hijo, implicando un tiempo donde más nadie estaba y más nadie escuchaba esta declaración. Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Dios le dice a Cristo, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ya aquí Dios le está hablando a otra persona, él me será a mí por hijo y yo seré a él por padre. Dios se está refiriendo a Cristo en tercera persona, significa que Dios le está hablando a otros. Dios está dejando saber el lugar de Cristo. Aunque Dios le dice a su hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando hay duda, cuando hay cuestionamientos, cuando no se conoce el lugar de Cristo, Dios deja claro el lugar de Cristo y dice, yo seré él por padre y él será a mí por hijo. Y dice, y otra vez, en otra ocasión, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, cuando introduce a Cristo en la tierra, cuando Cristo se encarna, Dios dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y esto no significa que Dios no pueda declarar estas cosas en otros momentos, ¿verdad?
Cuando Dios dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, también hay una aplicación de esto a cuando Cristo asciende después de su resurrección al cielo. Sin embargo, aquí dice, cuando metió el primogénito en la tierra, dice en la redondez de la tierra, y la palabra que aparece aquí en griego es la misma palabra que aparece en Proverbios 8, versículo 31, donde Cristo dice que Él tiene su solace o su alegría, se regocija en la parte habitada de la tierra, refiriéndose a donde moran los hombres. Es la misma palabra en griego que de verdad que aparece allá, aunque es en hebreo originalmente, la Septuaginta, que es la traducción al griego, utiliza la misma palabra. Y en todas las instancias, la palabra que aparece en el libro de Hebreos, para hablar de la redondez de la tierra, se refiere a esta tierra, aquí, donde viven los hombres, en todas sus instancias. Así que Dios, cuando introduce el primogénito en la tierra, cuando Cristo se encarna, que Dios dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Declarando ¿verdad? Con estas palabras, dejando saber el lugar que le corresponde a Cristo. Interesante, ¿no? Esto no le quita tampoco podríamos decir, la interpretación histórica, como dijimos, y la aplicación histórica, porque también las Escrituras nos hablan acerca de que Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Leemos en Romanos 1, del 1 al 4, lo siguiente. Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por su profeta en las Santas Escrituras, de su Hijo, el cual le nació de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos, de Jesús el Cristo, Señor nuestro. En el versículo 4 se nos está declarando que Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos declara que Cristo es Hijo de Dios. Ahora, ¿esto significa que Cristo es Hijo de Dios únicamente por la resurrección de los muertos? Que en este sentido de que Cristo fue levantado de los muertos es que Él es Hijo de Dios. No, porque Dios había declarado muchas veces antes que Cristo ya era su Hijo. Cuando Cristo se bautizó, Dios lo declaró. Cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, también Dios se lo declaró. Muchas y varias y repetidas veces Dios le declaró a Cristo que Él era su Hijo. En tiempos del Antiguo Testamento ya Dios había declarado que Cristo era su Hijo. Lo leemos en el Salmo 2, lo leemos también en Proverbios 8, lo leemos en Proverbios 31. Lo leemos en diferentes partes donde se nos presenta a Dios acompañado de un Hijo. Y Dios declarando a Cristo como su Hijo. Así que la resurrección de los muertos declara a Cristo como Hijo de Dios porque reitera y hace evidente que Cristo es quien Él dijo que Él era, el Hijo de Dios. Porque la resurrección de los muertos da testimonio de que Jesús realmente era Hijo de Dios. Si Cristo se llamaba a sí mismo Hijo de Dios y no lo era, no hubiese resucitado, porque hubiese sido mentira. Pero Cristo se declaró y se reveló como el Hijo de Dios, y la resurrección de los muertos testifica que era cierto aquello que Cristo reveló. En Juan capítulo 2, del 16 al 21, encontramos un testimonio que fortalece este punto que estamos presentando. El versículo 16 al 21 dice así, hablando acerca de la primera purificación del templo. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que hace esto? Respondió Jesús y les dijo, desatad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Notemos que Jesús dijo, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Cristo se revela como el Hijo de Dios y dice, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Habló con la autoridad del Hijo de Dios. Y luego le dijeron, ¿qué señal nos muestras que hace esto? Es decir, ¿qué señal tú muestras para probar que tú tienes la autoridad
que tú dices tener como hijo de Dios, que tú dices que Dios es tu Padre, pues muéstranos con alguna señal que tú tienes autoridad como hijo de Dios para hacer estas cosas que haces. ¿Y cuál fue esa señal? Porque Cristo declaró que Dios era su Padre, la casa de mi Padre, y le dicen, ¿qué señal nos muestras que hace esto y que tiene esta autoridad para hacer estas cosas como tú bien dices que eres hijo de Dios? Y Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, desatad este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que estaba hablando del templo de su cuerpo. Él está hablando de la resurrección de los muertos, y la señal de la resurrección de los muertos testificaba la autoridad que él tenía como hijo de Dios, como enviado del Padre y como hijo del Padre. Así que la señal de la resurrección de los muertos es señal que testifica que Jesús era hijo de Dios. Y ahora leemos en Hechos 13, del 32 al 34, donde se cita el Salmo 2, aplicándolo a la resurrección de los muertos, o no necesariamente aplicándolo a la resurrección de los muertos, pero conectando íntimamente la resurrección de los muertos con la declaración de Dios de que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice así en Hechos 13, del 32 al 34. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles prometidas a David. En el versículo 33 leemos que Dios resucitó a Cristo de los muertos, ¿verdad? Que Dios cumple la promesa que fue hecha a los padres, resucitando a Jesús. Dice, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está diciendo, como también, es decir, aquello que Dios hizo al resucitar a Cristo de los muertos, que es declarar a Cristo como su hijo por medio de la resurrección de los muertos, como leímos en Romanos, que Cristo es declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Dicho de otra forma, la resurrección de los muertos declara que Cristo es hijo de Dios, como también el Salmo 2 lo declara. Es decir, la resurrección de los muertos da un mismo testimonio que lo que Dios había declarado en el Salmo 2. Ahí dice, como también, es decir, es otro testimonio que concuerda con el testimonio de la resurrección de los muertos. Dice que Dios resucitó a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 nos dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La resurrección de los muertos testifica de que Cristo es hijo de Dios. La resurrección de los muertos prueba que Jesús realmente es hijo de Dios, tal como Jesús dijo que lo era. Y también como Jesús dijo que Dios le había dicho en el Salmo 2, cuando dijo, yo declararé el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El testimonio de Cristo en el Salmo 2 y el testimonio de Cristo en su ministerio, confirmado y corroborado por la resurrección de los muertos, concuerda perfectamente en que Cristo es el Hijo de Dios. Es un mismo testimonio. Así que también el Salmo 2 da testimonio de que Jesús es hijo de Dios, así como la resurrección de los muertos dio testimonio de que Jesús era y es el Hijo de Dios. Pasando al verso 9 se nos dice, dentro de las cosas que Dios promete, los quebrantarás con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y me llama mucho la atención porque pensaríamos, ¿verdad? Nuestra mente siempre se va bien literal y nos imaginamos una vara de hierro entrándole a cantazo a la tierra. Y el significado y el simbolismo detrás de todo esto es rico, ¿no? Y no lo vamos a explotar, pero quiero que consideremos lo que nos dice Apocalipsis 2, 18, 26 y 27. El capítulo 2, versículo 18, el versículo 26 y el 27. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. ¿Qué es lo que dice el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que declara el Hijo de Dios? Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre los gentiles y los regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero. Esto es una cita directa al Salmo 2, diciendo que el que venciere y guarde las obras de Cristo hasta el fin, tendrá potestad sobre los gentiles y los regirá.
El que venciere regirá a los gentiles con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero. Y miren cómo dice, como también yo la he recibido de mi Padre. Así que Cristo extiende las palabras del Salmo 2 a cada uno de sus hijos, diciendo, yo recibí estas palabras y esta promesa de regir a los gentiles con vara de hierro y quebrantarlos como vasos de alfarero. Yo recibí esto de mi Padre, está diciendo Cristo mismo a Juan, que las palabras del Salmo 2 las recibió él de su Padre, pero nos está diciendo que él, eso que Dios le dio a él, también nos lo da a nosotros. Nos hace victoriosos si nosotros guardamos las obras de Cristo, las atesoramos, recibimos y dejamos que sea Cristo el que obre en nosotros, dándonos la victoria. Entonces tendremos potestad sobre los gentiles. Sí que es muy interesante cómo el regir con vara de hierro y quebrantar como vaso de alfarero tiene una implicación de la victoria, de obtener la victoria y llegar a ser reyes juntamente con Cristo. Así que cuando dice que los quebrantarás con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmeduzarás, está diciendo tendrás la victoria sobre los gentiles. Tendrás potestad sobre las naciones, sobre los gentiles. Tú serás rey. Según el Apocalipsis 2, ¿verdad? Y el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y concluimos el Salmo 2 leyendo el versículo 10, 11 y 12. Dice, y ahora reyes, entended, admitid castigo, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere de aquí un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Versículo 10 nos dice, ahora reyes, entended, dejen de maquinar cosas vanas, no han de triunfar. No pueden seguir, no les va a ir bien si ustedes se desconectan por completo de Dios y se rebelan contra Él quitando sus cuerdas y sus coyundas, que son cuerdas de amor, que son cuerdas de protección, cuerdas de providencia, cuerdas por las cuales Él nos da la vida. Entended, admitid castigo, admitid la corrección, pues de la tierra reciban la corrección, no la rechacen. Dejen de pensar cosas vanas. Si han de fracasar, sus planes han de fracasar. Van a ser burlados, van a ser frustrados vuestros planes. Nada va a cambiar el hecho de que Dios estableció a su Hijo como rey. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Se puede servir al Señor con temor de miedo? Aquí está hablando que el temor, ¿verdad? El temor del cual está hablando es un temor que implica reverencia, que implica conocimiento de Dios. Dice Proverbios 2, versículo 5, que el conocimiento, ¿verdad? Nos dice que el temor de Jehová y el conocimiento de Jehová es prácticamente, ¿verdad? Se nos dice como si fueran prácticamente lo mismo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entender el temor, hallar el conocimiento se presentan como una misma cosa. Tener el temor de Jehová es tener el conocimiento de Dios. Y cuando dice servir al Señor con temor, es servirle al Señor con conocimiento, con entendimiento, el entender a Jehová. Alegraos con temblor. Si este temblor es un temblor de miedo, ¿podemos alegrarnos con temblor? No, es que el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, ha de provocar alegría en nosotros y temblaremos. Pero este temblor sería no de miedo, sino de reverencia. Y pongo un ejemplo. En Hebreos capítulo 12 se nos presenta a Moisés como temblando. Cuando Dios se manifestó en Sinaí, se nos presenta a Moisés como temblando. Dice, y estoy temblando, dice Hebreos 12. Y cuando nosotros leemos el recuento de esta historia en Éxodo, se nos dice que Moisés y todo el pueblo escuchó a Dios y el pueblo tuvo miedo y el pueblo dijo, no hable Dios con nosotros, habla tú con nosotros, Moisés, que Dios hable contigo y tú habla con nosotros, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés le dijo, no tengáis miedo, no temáis, que para probaros descendió yo Dios, para que su temor esté en vosotros. Y luego dice que todo el pueblo se alejó de la nube, pero Moisés se acercó y se adentró en la nube.
Si Moisés hubiese tenido miedo, él no se hubiese acercado. Pero la respuesta de Moisés era decirle, no tengan miedo, conozcan a Dios, acérquense a Dios, no se alejen del pueblo como quiera se alejó. Pero Moisés, aunque tembló, no era de miedo, era por un reconocimiento de la soberanía, de la santidad, de la majestad de Dios. Increíble, ¿no? Que podamos temblar ante tal conocimiento, pero es un temblor que vendrá de alegría al contemplar una majestad y una santidad tan grande como la de Dios. Dice, besad al Hijo, se nos exhorta a que amemos a Cristo, que lo besemos, que no lo rechacemos. Este ungido, este Mesías, este Rey, es el Hijo de Dios. Dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere de aquí un poco su furor. Ya vimos que el furor y la ira implica un retraimiento o el retirar la protección. Y obviamente el retirar esas cuerdas que tanto ellos están rechazando implicaría que ellos perezcan en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y aquí hicimos un resumen bastante resumido del Salmo 2 y los exhorto a seguir estudiándolo, buscando un poquito aquí, un poquito allá, trayendo todos los textos en conjunto para que podamos ver cómo aquí en este Salmo está resumido prácticamente el conflicto desde la eternidad, ¿verdad? Hasta la eternidad, cuando acaba el conflicto. Cómo se rebelan, cómo conspiran vanamente y sin sentido contra Dios y contra su ungido, y cómo finalmente el lugar que le pertenece a Cristo será tomado y Cristo reinará como Rey sobre Sión, y una vez tenga a todos los enemigos sometidos, ¿verdad?, como estrado de sus pies, Él mismo se sujetará a su Padre para que Dios sea el todo en todos. Dios nos bendiga y nos ayude no solamente a conocer más estos detalles que pueden ser muy interesantes, sino también a verle un sentido práctico, a entender, como vimos en Apocalipsis, que las promesas de ser hijos, las promesas del reinado, las promesas de la victoria, las promesas de vencer a los enemigos, también son para nosotros, para cada uno de nosotros. Cristo extiende las promesas del Salmo 2 que Él recibió de su Padre, las extiende a cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque podemos conocerte a través de ella. Bendice a cada hermano y hermana que escuche este mensaje y que tú puedas seguir trabajando en nuestra vida, que te permitamos seguir abrazándonos con tus cuerdas de amor y que no imaginemos cosas vanas pensando que podemos estar separados de ti, porque separados de ti y de Cristo nada podemos hacer. Pido tu bendición para con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.